La historia del Internet bajo el océano se remonta al siglo XIX, cuando el primer cable telegráfico transatlántico se instaló en 1858. Aunque falló poco después, este fue el inicio de lo que hoy es una red impresionante. Los cables submarinos modernos llevan datos a una velocidad que sería impensable en aquella época, pero el principio sigue siendo el mismo: conectar continentes a través del fondo del océano. Hoy en día, hay más de 400 cables submarinos operativos que recorren el fondo de los océanos. Si juntáramos todos esos cables, cubrirían más de 1.300.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, para que te des una idea, es suficiente para dar la vuelta al mundo más de 30 veces. El más largo es el cable SEA-ME-WE-3, que mide alrededor de 39.000 kilómetros y conecta el sudeste asiático, Medio Oriente y Europa. Por otro lado, hay cables mucho más cortos, como el que conecta las Islas Canarias con la costa de África, que mide solo unos cientos de kilómetros. Estos cables están diseñados para resistir condiciones extremas. Por fuera, tienen varias capas de protección, incluyendo acero inoxidable reforzado y diferentes plásticos, que los protegen de la presión, la corrosión y cualquier cosa que pueda caerles o atacarles de arriba. En su interior están las fibras ópticas, que son las encargadas de transmitir la información a velocidades cercanas a la luz. Mantener esta red de cables es un reto enorme, o mejor dicho, enormemente caro. A veces, un cable puede dañarse por terremotos submarinos o incluso por el ancla de un barco. Cuando eso ocurre, se necesita enviar un barco especializado para reparar el daño, lo cual puede tardar días o semanas, dependiendo de la profundidad y la ubicación. A pesar de estos desafíos, los cables submarinos son increíblemente confiables y solo representan una pequeña fracción de las interrupciones del servicio de Internet. Pero cuando uno de estos falle, te aseguro que te darás cuenta, cientos de miles de servidores nacionales e internacionales caerán. ¿Y cómo llega este Internet a tu casa? Los cables submarinos se conectan a grandes centros de datos o estaciones de aterrizaje en tierra. Desde ahí, la información viaja a través de redes terrestres de fibra óptica hasta llegar a servidores locales y finalmente a tu hogar. Así que, cada vez que abres YouTube para ver un video mío, probablemente hayas interactuado con un cable que ha viajado miles de kilómetros por debajo del océano. Los cables submarinos no solo son una maravilla tecnológica, sino que también tienen un enorme impacto en la economía global. Sin ellos, el comercio internacional no sería lo que es hoy. Empresas en todo el mundo dependen de estas conexiones para realizar transacciones, videollamadas y compartir información crucial al instante. Piensa en todos los servicios de streaming, plataformas de comercio electrónico o incluso el teletrabajo. Todo esto sería mucho más lento y costoso sin los cables submarinos. Son la columna vertebral de la economía digital global y permiten que cada rincón del planeta esté interconectado de manera eficiente. Pero, ¿cómo se están mejorando estos cables? La tecnología de los cables submarinos ha avanzado mucho desde los primeros días del telégrafo. Ahora los ingenieros están desarrollando cables de fibra óptica más avanzados que pueden manejar más datos a mayores velocidades. Algunos proyectos están experimentando con nuevos materiales más resistentes y ecológicos, y otros están buscando formas de hacer que estos cables sean más fáciles de reparar y mantener. Además, se está trabajando en tecnología para reducir la latencia, que es el tiempo que tarda la información en viajar de un punto a otro, lo cual es crucial para las comunicaciones en tiempo real y el desarrollo de tecnologías como la realidad aumentada y virtual. Un tema del que no se habla tanto es la seguridad de los cables submarinos.
Estos cables son un objetivo potencial para el espionaje y los ataques cibernéticos. En varias ocasiones, se ha reportado que gobiernos han intentado interceptar comunicaciones a través de estos cables. A pesar de estar protegidos por múltiples capas físicas, la información que transportan puede ser vulnerable a los ciberataques si no se protege adecuadamente. Las empresas y los gobiernos están tomando medidas serias para asegurar que las comunicaciones a través de estos cables sean seguras, pero es un reto constante debido al volumen de información que manejan. En cuanto al impacto ambiental, aunque los cables submarinos se colocan cuidadosamente para minimizar el daño al ecosistema marino, es inevitable que tengan algún efecto. Los cables se tienden en rutas que evitan áreas ecológicamente sensibles, pero la construcción y el mantenimiento pueden afectar temporalmente a la fauna marina. Sin embargo, a largo plazo, los cables no generan emisiones ni contaminación directa, lo que los hace menos perjudiciales en comparación con otras formas de infraestructura.